Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que quiero y admiro mucho. Él es César Alonso, es comunicólogo, es coach de comunicación y emprendedor. César hace 1000 cosas, pero tengo que compartirles que a César lo conocí hace ya, ¿qué será? Como 5 años. Como 5 años más o Como menos. 5 años en el vocal training, el entrenamiento de voz, porque César es una persona que se prepara incansablemente para darle a la gente lo mejor de él. Entonces hoy me honra tenerlo aquí en el podcast. Tiene ya un rato que lo había invitado y pues bueno, ya se dio la oportunidad de que esté por acá. Y pues hoy vamos a platicar de un tema que es muy importante, que es la comunicación efectiva, porque creo que muchas personas se escucha mucho este término, pero realmente no sabemos qué es comunicarte de manera efectiva, mucho menos ahora que tal vez tenemos este boom de comunicación rapidísima, súper breve, súper al instante que tenemos en redes sociales y todo esto. Entonces hoy tenemos aquí un experto. Entonces César, bienvenido a Despierta. Muchas gracias, Sofi, gracias por tan bonita presentación, tan hermosa introducción. Sí, efectivamente ya tenemos cerca de 10 años después del vocal training. Una experiencia maravillosa, muy recomendada. Trabajar aquí con Sofi, una gran maestra también, a la que admiro y quiero mucho. Ya varios entrenamientos, no nada más ese, nos sentamos uno de... Hasta canto. De canto, así es, y de canto, de voz ahí en línea. Pero toda una experiencia trabajar contigo, Sofi, también muy querida y admirada de mi parte. Muchas gracias por la invitación y ya, aquí estamos, listos. Ay, César, muchísimas gracias por tus palabras. Los valoro mucho, mucho, mucho. Y pues vamos entrando en el tema. En materia. Vamos entrando en materia. Podemos... No sé si nos puedes platicar un poquito de a qué te dedicas, César, en qué estás ahorita, porque sé que estás haciendo 1000 cosas, pero también estaría bueno que me platicaras de dónde surgió este interés por la comunicación, en específico por la comunicación, digamos, corporal, más que escrita, toda esta parte verbal, no verbal, como de dónde viene este interés por enseñar eso. Bueno, yo estudié periodismo, ya hace algunos ayeres. Hice la licenciatura en periodismo, y después ya me empecé a dedicar. En ese momento trabajaba para una empresa muy grande, nacional, aquí en México, y la verdad es que mi tradición es política. Mi papá fue representante sindical, se dedicaba a la política muy joven, y de ahí mi papá me llevaba mucho él empezó a estudiar oratoria, porque él se empezó a dedicar a la política. Entonces, me llevaba, digamos, como de paseo. Yo soy el mayor, entonces en ese momento era como el hijo único. Mi papá me traía para todos lados y me llevaba a sus talleres de oratoria y practicaba conmigo. Así, la lectura, los ejercicios de dicción, todo eso lo practicaba. Entonces lo practiqué desde muy, muy niño. Y de ahí, con este vínculo con mi papá fue como me empecé a interesar en la oratoria en ese entonces. Después me empecé a interesar en la locución y yo lo que quería estudiar era locución. Yo quería ser locutor, me gustaba todo este ambiente de la radio, admiraba a muchas locutoras, ¿no? Y a locutores también, y pues yo quería seguir como ese camino. Sin embargo, también pues la verdad ya creciendo, ya cuando estaba para entrar a la universidad, me gustaban muchas cosas. Siempre me han gustado muchas cosas. Tengo mucho el hábito de la lectura. Entonces, me gustaban muchas cosas, muchas. Me gustaba la filosofía, me gustaba la psicología, me gustaba derecho, me gustaba cine, quería audiovisuales, quería comunicación. Entonces, era así como un mar de confusión ahí en mi cabeza. Y pues me decidí por comunicación. Y ya, cuando quise entrar a comunicación, no había en ese entonces muchas escuelas. Y platicando con mi papá, pues me dijo, pues ¿por qué no te vas como a derecho o a ciencias políticas? Como que te veo más como ese perfil, ¿no? Y sí, efectivamente me fui a ciencias políticas en la UNAM y me tocó la suspensión de clases del 98, 99
y se suspendieron clases y pues ya tuve que buscar otra escuela y me fui a periodismo. Entonces, cuando vi la currícula de periodismo, pues llevaba todo. Llevaba filosofía, llevaba literatura, llevaba cine y crítica cinematográfica. Llevaba obviamente comprensión lectora, análisis literario, o sea, llevaba como que todas las materias que me gustaban y pues me enfoqué en el periodismo. Y ya de ahí, la verdad es que con la materia de comunicación, lenguaje corporal y enseñar toda esta parte de aprender a comunicar con todo, la intención comunicativa, el lenguaje corporal, comunicación verbal, no verbal, todo eso, lo descubrí ya hasta hace, yo creo que unos 12 años, 13 años, justo antes de que me encontrara con tu entrenamiento de vocal training. Empecé a entrar toda esta parte del lenguaje corporal, de la comunicación no verbal. Y ya traía yo como un bagaje de oratoria. Pero me empecé a dar cuenta que ya todo ese como modelo, digamos, antiguo, ya se estaba volviendo obsoleto. Con la entrada de las redes sociales, yo creo que antes era más difícil tener acceso como a una cámara, a una cabina de radio, a un micrófono, ¿no? Estar expuesto a los medios antes era un poco más complejo. O sea, tenías que trabajar en una radiodifusora, en una televisora, o acercarte a estos grandes corporativos para que tú pudieras estar con un micrófono, ¿no? Y pudieras tener esta expresión, ¿no? O si querías ser conferencista, lo mismo. O sea, era un poco más complejo como el camino, ¿no? Sí. Y yo creo que las redes sociales lo acortaron. O sea, para ese momento ya Facebook, por ejemplo, que fue la que empezó, ya te permitía tener un poco más de exposición en cuanto a imagen. Después pues ya vino Instagram y demás. Y pues yo creo que hasta ahorita todo va tendiente hacia el video, ¿no? Hacia la imagen en video. Entonces ahora es más fácil que tú tengas cierta exposición con una cámara, con un teléfono. Y eso yo creo que también tiene sus bemoles, ¿no? O sea, porque sí, efectivamente es más fácil tener acceso a una cámara y a la exposición a través del video, pero tiene su método, tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ese motivo fue que me empecé a interesar en lenguaje corporal y ya fue cuando empecé a tomar mis primeros diplomados y especialidades en lenguaje corporal. Incluso me metí uno de grafología también por lo de la letra y la escritura y demás. Y ya cuando empecé a estudiar lenguaje corporal me di cuenta que todo lo complejo que lleva esta conexión mente-cuerpo, intención comunicativa, cómo todo lo que piensas se refleja finalmente en tu cuerpo, en la parte no verbal que es el tono, la intensidad, la velocidad y demás. Y me empezó a interesar muchísimo esa parte, pero sobre todo la parte de esa conexión mental con lo que estás comunicando, ¿no? Con lo que estás bajando a la realidad. Y ya de ahí, de ese diplomado de lenguaje corporal, me seguí te encontré justamente en internet y pues mezclabas esta parte de la comunicación con el lenguaje corporal y con la intención y con lo que sabes de actuación y lo que sabes de canto y todas estas experiencias. Me gustó mucho cómo uniste los puntos y después de que salí de vocal training me empecé a interesar más. Y ya me encontré con la escuela del Colegio de Imagen Pública, con imagen verbal y no verbal. Y ahí ya me encontré, por ejemplo, con programación neurolingüística y demás. Ya después me tomé otra especialidad en programación neurolingüística igual con una gran maestra, con esta Erika. Ella lleva la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces, siempre traté como hay como un hueco en este tema como de programación neurolingüística, como de estas diferentes escuelas, en donde lo que yo no quería era como caer en la charlatanería, como en el vendehumo. Entonces, siempre traté de buscar realmente expertos. Por ejemplo, en tu caso, pues tú lo llevas a cabo, o sea, tú realmente vives tu método, o sea, tu proceso, o sea, todo lo que has ido estudiando, has sabido conectar muy bien todos esos puntos y lo experimentas, ¿no? O sea, enseñas lo que sabes y lo que has vivido.
Entonces es lo que he tratado de ligar también y de buscar, sí, gente experta en esos temas para que yo a mis alumnos pueda brindarles esa misma experiencia y que sí funciona, ¿no? Que sí funciona. Y ya me empecé a meter más cuando empecé a dar clases. Ya cuando me recomendaron para dar clases a nivel superior y medio superior. Y justo ahí vi muchas, pues saltaron muchas cosas, ¿no? Y finalmente sí me di cuenta de la importancia de la parte mental, ¿no? Lo que ahora se llama el mindset, ¿no? De la parte mental en esta parte de la comunicación asertiva. Y así es como llegamos hasta hoy. Así es como llegamos hasta hoy. Qué padre, César. Y es muy interesante porque, por ejemplo, yo llegué de la misma manera. O sea, yo estudié también comunicación, ¿no? Pero a mí siempre me interesó, desde chiquita yo decía, yo quiero ser locutora, yo quiero ser locutora. Pero ya luego también me gustaba la actuación, me gustaba cantar y tal. Pero realmente, ¿sabes? Cuando me di cuenta, creo que dedicarme a esto de la comunicación global, por decirlo así, o diseñando un programa como el Vocal Training, más bien creo que surgió desde esta cuestión como de sentir que había situaciones injustas en la vida, ¿no? Analizaba yo esta parte, ¿no? De sí es cierto, o sea, antes creo que era un privilegio estar detrás de un micrófono, detrás de una cámara, solamente pues los grandes expertos podían hacerlo. De repente es como de, bueno, ahora ya cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera tiene éxito. Entonces de repente yo me daba cuenta de todas estas personas que tenían tanto éxito, tanto en redes sociales como en una conferencia o algo así, pero muchas veces ni siquiera sabían de lo que estaban hablando, solamente era porque hablaban bien, porque comunicaban padre, porque conectaban con la gente. Y yo decía, es que me parece súper injusto. Era mi pensamiento, ¿no? Me parece una verdadera falta de respeto. me parece muy injusto que esta persona que no tiene idea de lo que está hablando tenga más éxito que ese que está ahí en su silla en el rincón de su oficina, en la oscuridad, porque es más tímido y porque no tiene esa habilidad. Pero él es el que sabe. Yo me acuerdo que de varios alumnos del vocal, recuerdo un caso de un ingeniero. Entonces, en su empresa él era básicamente el genio, era el genio de ese lugar. Pero como él no sabía hablar bien, porque era más tímido, porque no tenía tanto carisma como otra persona, pues ponían a otro a exponer lo que él investigaba, todo lo que él descubría y lo que él iba desarrollando. Pero pues, ¿qué pasó? Que obviamente el que se llevaba el crédito, los aplausos y todo, pues era la otra persona. Entonces fue ahí cuando dije, no, o sea, y por eso creo que hasta mi público son este tipo de personas que son más inseguras, que les da un poco más de miedo enfrentarse al público, o que quieren realmente también brillar, ¿no? O sea, exponerse, pero también brillar como otras personas. Entonces yo decía, es que hay algo aquí incoherente, ¿no? Como que deberíamos poder conectarlo todo. Y ya después, digamos, justo para la creación del vocal, yo ya había tomado igual, o sea, como locución, oratoria, como que todo por separado. Y dije, a ver, esto es mentira, o sea, no puede alguien decirte que con este método de oratoria tú vas a tener el gran éxito. Porque yo escucho a esas personas y me aburren, no conectan conmigo, sí. O sea, es mentira, o sea, es mentira. ¿Qué hay más allá, detrás, no? Ajá, ¿qué hay detrás? Entonces ya fue cuando empecé como a investigar más, ¿no? Y empezar con esta mezcla y experimentación y mirar el resultado y tal, tanto en mí como en otros. Y ya fue que nació como tal lo que es el vocal training. Entonces se me hace muy padre porque creo que llegamos a este punto por esa curiosidad de saber por qué tiene éxito la gente que tiene éxito comunicando, ¿no? Así es. Y cómo puedo enseñar a aquellos que quieren tener ese éxito a lograrlo. Y en esta búsqueda, por ejemplo, no sé qué hayas observado tú, pero estaría bueno que lo compartiéramos. Pero fíjate que un factor importante que descubrí es el tema de la inseguridad. O sea, no es que no sepas hablar en público, no es que no tengas la técnica, es que te da miedo el qué van a decir de mí los otros. Entonces, no solamente es enseñarte la técnica y darte
todas las herramientas que te brinda el PNL, la oratoria, la locución, el canto, la actuación. O sea, no nada más es eso, sino cómo podemos ir allá adentro y transformar las creencias que tú tienes para que tengas la técnica, lo puedas nutrir con lo que tú eres y entonces ahora sí tener una comunicación efectiva, que va desde esta congruencia, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Sí, efectivamente, estamos en el mismo, en el mismo canal. Sí, o sea, por ejemplo, yo insisto, por ejemplo, con Vocal Training, yo conecté mucho con esa esencia, o sea, eres muy tú. O sea, eres tú compartiendo lo que tú has experimentado, lo que a ti te sirve, lo que a ti te ha funcionado, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso es lo que conecta efectivamente, porque igual, o sea, a mí lo que me movió ya a dar un entrenamiento o un taller o aplicarlo en mis clases o empezar con esta búsqueda de herramientas era precisamente la empatía con el dolor de los otros, ¿no? Sobre todo de mis alumnos. Entonces, y sobre todo, más que en superior, en media superior, en preparatoria, me encontré con muchos chicos, con muchos niños, con muchas niñas que traían esta inseguridad al momento, y no te estoy hablando de grandes públicos, una exposición frente a un salón, ¿no? Sí. Que son compañeros que ya conocen, con los que han convivido y demás, o ante un maestro, un profesor X, de X materia, la materia que quieras, o sea, hasta faltaban con tal de no exponer, ¿no? O sea, y los podían amedrentar con que es la calificación, vas a reprobar, no me importa, prefiero reprobar, prefiero faltar que pasar a exponerme. Ujú. Y después, porque precisamente lo que yo buscaba era por esa empatía de, o sea, ¿por qué está este temor tan grande a exponerse, ¿no? Y obviamente estoy descubriendo lo que tú mencionas, ¿no? El miedo a al que dirán, el miedo a la crítica, ¿no? Que al final encontré que se soportan dos, ¿no? Dos grandes miedos, que es el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Que son dos temores que están ahí muy metidos, muy enraizados en nuestra naturaleza humana. Ajá. Entonces, pero para llegar a eso me tardé así varios cursos y demás. Entonces, pero justo era eso, o sea, ¿cómo puedo ayudarle yo a mis alumnos para que logren superar ese temor a exponerse? Ajá. Y ahora con redes sociales y demás, ahora que estuvimos en pandemia, pues obviamente pues las clases eran en línea. Y te estoy hablando ya de universidad, o sea, trabajando con alumnos de universidad donde yo les pedía un video y me lo negociaban con, bueno, le mando un audio, ¿no? Y ni el audio, ¿no? A veces me mandaban así el Word, ¿no? Su escaleta. Ahí está la escaleta para que vea que sí lo hice. Bueno, y el audio, no, ese se lo debo. Bueno, y el video, no menos, ¿no? Entonces, de ahí también empezó mi curiosidad precisamente a ver por qué, de dónde viene todo este temor a ser vulnerables, porque es un temor a mostrarte, a exponerte, ¿no? Y además de ser un temor que te está y que te va en un futuro, sobre todo con los chicos con los que trabajo, que te va a entorpecer un camino a lo que quieras, un emprendimiento, un trabajo, mostrar tu proyecto, mostrar tus resultados, perder oportunidades porque te da miedo levantar la mano, dejar que otros asciendan o tengan ese puesto por temor a no exponer tus ideas, ¿no? Pasa, y me pasa muy seguido en el salón, ¿no? Hago una pregunta y alguien lo dijo así en voz bajita, ¿no? Alguien lo murmuró y el de al lado cachó el comentario y lo lanza. ¿Y a quién le das la participación? Pues al que lo comunicó, al que lo dijo. Ajá. Y justo, me parece injusto, ¿no? Y en este tratar de ayudar a estos alumnos a encontrar el porqué y cómo ayudarlos a pasar ese bache, a pasar esa situación, es como igual empecé a buscar muchas herramientas y a tratar de conectarlas en un curso. O sea, yo con ellos implemento un curso de exposición, hablar en público, lenguaje corporal y demás. Pero la base de todos es la mentalidad. Porque incluso ya a nivel profesional, justo te platicaba hace un momento que estoy trabajando con una jefa de área, ella es ingeniera,
Entonces, muy buena ingeniera, muy buena en su materia, muy buena en su trabajo. Pero al momento de que la ascienden y empieza a hacerse cargo de un equipo, es donde empieza a quebrarse, no empieza a toparse. Entonces, ¿por qué pasa esto, no? ¿Y cómo se les puede ayudar a trascender esos momentos o esos elementos, ¿no? Es bien interesante esto. Y me encanta que estemos así en el mismo canal porque en el vocal, fíjate que ahí descubrí mucho, o sea, pues estudiaba mucho a la gente, ¿no? A todos y yo misma. Siempre he dicho que soy mi primer ratón, Claro. ¿no? De laboratorio Sí. para mirar qué onda, qué está pasando. Y fíjate que otra de las cosas que ahí descubrí, que ya implemento en otra línea, ¿no? Es esta parte del trabajo personal. En el vocal entendí, por las experiencias que contaba cada uno de los alumnos, que este miedo, este temor al fracaso, al rechazo, a la exposición, venía de una situación traumática en tu infancia. Entonces, ¿qué hice? Pues me metí a una maestría para estudiar la primera infancia. O sea, entender cómo funciona el cerebro de una persona y en qué momento se desconfigura algo y se crea este nuevo sistema de pensamiento limitante. Así es. ¿No? Que va a formar esta como, sí, una especie, creencia. Una creencia que te acompaña toda la vida y que obviamente entre más grande eres es más difícil desconfigurarla, ¿no? Pero sí se puede, por supuesto. Claro. Entonces, fíjate que empecé a trabajar con este tema de las creencias, pero yendo directo a la parte de la infancia, como descubriendo cuál herida, ¿no? Porque no solamente hablamos como de la parte de abandono, de rechazo, de las 5 heridas de la infancia, ¿no? Que existen. Por supuesto que esas, digamos que se unen y pues te pueden ayudar muchísimo en esta guía. Y me di cuenta que cuando las personas empezaban a conectar con eso, que es duro, porque por supuesto igual algo que ya ahora lo digo muy abiertamente, el entrenamiento no es para todos. No. Porque no solamente vas a trabajar con la parte de técnica, sino que vamos a ir a clavarte la mano en la herida para mirar de dónde viene y pues tratar de sacarla a la luz, ¿no? Darle ese amor y empezar a hacerla a un lado. Entonces, fíjate que empecé a ver cosas bien bonitas. Tengo el caso de una arquitecta, ¿no? Por ejemplo, varios, pero el de ella apenas me enteré y se me hizo bien padre. Esa chica llegó al entrenamiento igual bien insegura y tal. Me acuerdo que llegó por recomendación de otro chico que había tomado el entrenamiento. Y decía, es que ella es súper talentosa, pero siempre se invisibiliza. O sea, como que siempre le ganan las cosas y tal. Entonces fue al entrenamiento, empezó a hurgar y tal. Y ya después de eso empezó a mostrarse más. Como que se dio cuenta, no, pues tengo que trabajar en esta parte porque ya vi de dónde viene, ¿no? Entonces empezó a trabajarlo. La chica empezó a crecer mucho en su empresa. Ahorita ya vive en Estados Unidos, trabaja en una empresa grandísima allá y es una arquitecta súper exitosa. Y uno diría, pero si nada más aprendió a hablar en público, ¿no? Pero es que no nada más es eso. O sea, la comunicación efectiva, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar en este momento, estamos hablando, no solo tiene que ver con el saber hablar bonito o tener una voz educada, tiene que ver con lo que hay adentro de ti y cómo lo comunicas, cómo usas todas tus herramientas y todo lo que hay en ti para exponer algo y para exponerte a ti, como bien lo dices. Entonces se me hace muy padre, César, creo que estamos muy, muy conectados y está genialísimo porque creo que es una forma de enriquecer también los métodos y que las personas se den cuenta que no es tan difícil como parece. Porque a veces hasta le huyen mucho, ¿no? Sí, es que justo es eso, es que es primero ser para parecer, ¿no? O sea, nosotros, desde la mentalidad, nuestra mentalidad es donde abstraemos, bueno, cachamos la realidad y es lo que estamos creando en la realidad, ¿no? O sea, nuestra mente es lo que vemos y lo que damos, ¿no? Entonces, desde ahí está el punto, ¿no? Para mí es muy importante primero trabajar el ser y después el parecer, que es el carisma y lo que comunicas y lo que sale creado para el mundo exterior. Pero sí es justo, es muy importante, es básico empezar con algo con una comunicación hacia adentro. O sea, el poder de las palabras, el poder del lenguaje, todo empieza, pues ahí está Platón, ¿no? El mundo de las ideas,
Sócrates, los mismos sofistas, ¿no? Entonces, ya lo decía Platón, el mundo de las ideas nunca va a ser, es perfecto, ¿no? Y el problema con la realidad es que le quita esa perfección, ¿no? Pero efectivamente tenemos que perfeccionar primero nuestro lenguaje interno, nuestra comunicación interpersonal, nuestro reconocimiento, conocernos, abrazar esa herida, trabajarla para poder externar seguridad, confianza, carisma, conexión y demás, ¿no? Y efectivamente, o sea, lo que yo también he visto es eso, o sea, es que conecto con los temores, los miedos o las creencias que yo mismo tuve o he tenido o incluso sigo teniendo, porque pues la vida es eso, ¿no? Es un crecimiento constante, ¿no? Es una evolución constante. Es un helado de vainilla que nunca se acaba, ¿no? Entonces, constantemente estamos aprendiendo, constantemente estamos conociéndonos, constantemente estamos creciendo, pero sí, efectivamente, yo les digo mucho a los alumnos, es que no puedes ver en otro lo que no tienes en ti. Así de fácil, ¿sí? Si tú ves el brillo del otro, es porque ese brillo lo tienes también tú, ¿sí? Todo lo bueno que veas en el otro, todo lo que le admiras al otro, es porque lo tienes tú. No podrías verlo si tú no lo tuvieras. El hecho es de que ahora dejes de voltear hacia el otro y comiences a voltear hacia ti mismo, ¿sí? A ver no nada más tus sombras, sino también la luz, porque no puede haber sombra si no hay luz. Ajá. Entonces deja de observar tu sombra y comienza a ver también tu brillo, tu luz, ¿no? Les ponía mucho de ejemplo esta película donde creo que es con Denzel. Me acuerdo que es un equipo de básquetbol y les preguntaba, ¿no? Le preguntaba a un jugador, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu mayor temor? Y el jugador al final le dice una parte de un discurso de Martin Luther King, que es que no le tenemos miedo a nuestros fracasos, ¿no? Le tenemos miedo a nuestro brillo, le tenemos miedo a nuestro potencial, le tenemos miedo a nuestro poder. Ajá. Sí. Tenemos miedo de brillar tanto que opaquemos a los demás y ya no encajemos. Ajá. Entonces, rechazo, ¿no? Sí. Entonces, más que al fracaso, le tenemos miedo al rechazo, a no pertenecer. Entonces, lo que trato de hacer con mis alumnos es justamente eso, o sea, deja de ver tu sombra. Sí está bien que la conozcas, porque lo tenemos, todos lo tenemos, ¿no? Luz y sombra. Está bien que la conozcas, pero deja de enfocarte en ella y voltea un poquito hacia tu luz. Ajá. Gírate un poquito hacia tu brillo. Ajá. Descubre tu potencial. Eso que admiras en el otro, voltéalo hacia ti, descúbrelo y potencialo. Ajá. Porque si no trabajamos esa parte, por más que les dé la técnica, por más que les diga cómo hacerlo, no se avientan. Ajá. Les falta esa mentalidad de coraje, de encontrar ese fuego que te empuja a hacerlo. Ajá. Y cuando lo he volteado así, lo he trabajado así, bueno, por ejemplo, mi último gran orgullo es un alumno precisamente de preparatoria que pasó de tener, bueno, de no entregarme ni la tarea, de no presentarse, no exponer, a dar el discurso de cierre de generación entre más de 400 personas, ¿no? Entonces, sí, iba con nervios, también es lo que le digo, no piense en nervios, cambie el lenguaje, cámbielo por emoción. O sea, en lugar de estoy nervioso, estoy emocionado. Sí, estoy emocionado porque voy a compartir mi mensaje, me van a escuchar. Acuérdese que el importante no es usted, sino los que están enfrente, los que van a recibir ese mensaje, ellos son una parte importante. Ajá. Entonces, súbase. Y se subió y sí, le temblaba la mano, pero lo hizo. Ajá. Y también tenemos que irnos haciendo de triunfos, ¿no? O sea, como bien tú dices, el hecho de tener tantas malas experiencias con hablar en público, de maestros que se burlaron o de personajes que vemos como autoridad, que hubo humillaciones o que hubo burlas o que hubo rechazos, pues van marcando precisamente esas experiencias. Y pues obviamente, pues quién va a querer después de tan malas experiencias aventarse a participar, ¿no? O a hablar o a mostrarse vulnerables, ¿no? Entonces sí es ir resolviendo esos temas, porque efectivamente, o sea, el tema ahorita con la ingeniera que estoy trabajando,
Viene de la escuela, cuando pasó a exponer y entonces se burlaron, le dijeron, le hicieron, bla, bla, bla. Y pues ahora le cuesta trabajo mostrarse vulnerable, ¿no? Y reconocer esa parte. Entonces, sí es trabajar esa parte. También uno lo ve porque pues uno lo tuvo. Si no, no es posible verlo en el otro. Pero a partir de como uno o como yo he tratado de irlo trabajando, son las herramientas que también trato de compartir con los muchachos. Y desde esa empatía de sí se puede, sí es posible. Sí es la técnica, sí es la práctica, pero si no encontramos ese switch, cambiarlo, tan simple como el de nervios a emoción, ¿sí? O sea, deja de decir que estás nervioso, estás emocionado, ¿sí? Y repítetelo, y repítetelo, y repítetelo. Muchas veces les digo porque luego se me cambian así de, ¿en serio? Sí, en serio. O sea, es muy importante lo que te dices. O sea, ese lenguaje que tú tienes aquí de cómo te hablas tú, es lo que estás creando, ¿sí? Entonces, pues, en lugar de crear puras sombras, pues también comparte tu luz, también comparte eso que sabes, ¿no? El conocimiento, les digo, es como el agua, ¿no? El conocimiento es como el agua. Si se estanca, ¿qué pasa con el agua cuando se estanca? Se pudre. ¿Qué necesita el agua para estar viva? Correr en los ríos, en los lagos, en los mares. Así es el conocimiento. Tienes que dejarlo correr, tienes que compartirlo, tienes que comunicarlo. Porque si lo estancas, se va a pudrir. Entonces, haz el switch. De verdad, tus palabras son muy poderosas, más las que están adentro, ¿no? En la mentalidad, porque son las que más resuenan contigo, con tu ser, con tu esencia. Entonces, comparte también esa luz, comparte también esa esencia, cambia el switch y fluye, ¿no? Y digo, es mi orgullo porque lo trabajamos más de un año. Estuvimos ahí, dale, porque sí me gusta ir a profundidad, o sea, sí me gusta que conecten con esa esencia, con ese cambio de mentalidad. Entonces sí estuvimos trabajando un buen ratito, pero lo logró, ¿no? Y cuando lo veo ahí y vio su video y vio cómo lo había hecho, o sea, es inolvidable, ¿no? Claro. Y así con muchas, o sea, con problemas de ansiedad, ¿no? Que están luego en contacto conmigo, con mensajes, es que, ¿cómo le hago aquí? Es que siento mucha ansiedad, es que me da mucha angustia. Bueno, haz este ejercicio, hazle por aquí, hazle por allá. Entonces, llevar ese, más que clase, acompañamiento, ¿no? Acompañamiento desde la igualdad de oportunidades. O sea, ya te di la técnica, pero aparte de la técnica, el cómo sí lograrlo, el cómo sí hacerlo, el cómo encender esa llamita de pasión que se va apagando porque ahí está, como dicen que tú puedes estar en un lugar oscuro, pero enciendes un cerillo y te ilumina, ¿no? Ningún poder es pequeño, ¿no? O sea, también está esa frase de ¿crees que tu poder es pequeño? Pues enciérrate en un cuarto con un mosquito para que veas lo poderoso que es un detalle, ¿no? Algo pequeño. Sí. Entonces, es encontrar volver a iluminar esa llamita y usar el miedo o el temor al rechazo, al fracaso, usar esos temores, esos miedos como combustible para accionar, para moverse, para volver a encender ese poder, ¿no? Y efectivamente es irse a la infancia, ¿no? O sea, yo creo que de niños los temores son menores, ¿no? Los temores son menos que cuando somos adultos, ¿no? O sea, de niños somos curiosos por naturaleza, queremos ser superhéroes, ¿no? Y somos imparables y no tenemos un límite. Y cuando crecemos, esas creencias pues, nos van limitando, nos van apagando, ¿no? Y nosotros lo permitimos. Entonces es volver a conectar con eso, ¿no? Pero desde el fondo, desde lo profundo. Y esa es mi intención con los muchachos, ¿no? Te digo, por ejemplo, esta niña que quiere trabajar marca personal, es lo que me decía también, dice, ¿cómo le hago para encontrar otra vez ese movimiento, ¿no? Esa pasión. Esa llamita en mi corazón, llamita. ¿no? Ay, no inventes, César. Se me hace bien padre también como lo has estado manejando, porque creo que, ¿cómo decirlo? Es justo eso, ¿no? Es cambiar esa mentalidad
cambiar el switch, ¿no? Y que la persona deje de percibirse como algo insignificante. Y me encantó el ejemplo del mosquito, Sí. porque no inventes, sí es cierto, o sea, uno diría, ay, ¿qué me va a hacer un mosquito, no? ¿Qué me va a provocar él? Y cuando te das cuenta, no inventes, o sea, un mosquito No te puede deja ni ser, dormir. no te deja ni dormir, puede ser como lo más terrible del planeta, estar conviviendo con un mosquito ahí al lado tuyo. Sí. Entonces sí. Sí, porque solemos a veces empequeñecernos, ¿no? En ciertas circunstancias, ¿no? O sea, no, bueno, es que a lo mejor él sí, porque a él sí se le da, ¿no? A lo mejor a ella sí, porque pues nació con ese, que solemos creer que nacemos con los talentos, ¿no? Sí. Cuando es una habilidad que se desarrolla. Que se desarrolla y no hay talento pequeño. No hay talento pequeño, no hay superpoder pequeño, ¿no? Entonces, muchas veces nos autosaboteamos, sí, ¿no? Y empequeñecemos o vemos muy pequeños nuestros talentos, ¿no? Y también, o sea, de verdad, o sea, tú enciérrate en un lugar oscuro, prende un cerillo y vas a ver cómo ilumina un cerillo, ¿no? Sí. Entonces llevarlos a encontrar esa pequeña flamita y que enciendan, ¿no? Y que compartan esa luz, ¿no? Es como el tema de las Olimpiadas, ¿no? Hace rato que estaban platicando de las Olimpiadas aquí en CEU en el 68. O sea, eso significa el pebetero, ¿no? O sea, es esa iluminación, ¿no? Es compartir esa flama, compartirla, ir iluminando. O sea, un campeón lleva la flama y va iluminando por donde pasa. Y un campeón comparte esa flama para que juntos se vuelva una flama más grande, ¿no? Más grande. Y deje de ser injusto, como decíamos al principio, ¿no? Que haya gente que de verdad sepa y que esté compitiendo con gente que a lo mejor es más carismática, pero que no tiene la experiencia, no tiene la expertise, no tiene el conocimiento, pero lo habla. Exacto. ¿No? Entonces es equilibrar esa balanza, ¿no? Esa injusticia, o sea, si puedes, si sabes, ve rompiendo esas creencias y dale, ¿no? Compártelo, fluye, como el agua, ¿no? Sí. No dejes que se pudra ese conocimiento en un charquito, ¿no? O sea, déjalo fluir, ¿no? Que fluya, así como los ríos se vuelven mares, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que una de las invitadas de la temporada 2 se llama Ana Sofía Chufani. Ella nos compartió sobre el duelo. Pero me acuerdo mucho de una frase porque me encantó. Ella dijo que todas las personas tenemos un libro que compartir. Y a veces pensamos que no, solamente los más iluminados, las eminencias en la ciencia, no sé, en lo que sea, son los que tienen la oportunidad de compartir algo, pero cuando te das cuenta, cuando miras hacia atrás y ves tu historia, te das cuenta que tú, por supuesto, que desde lo que has vivido podrías compartir sabiduría que podría cambiarle la vida a alguien. Y también me hace mucho sentido lo que compartes de tomar estos hechos vulnerables, estas cuestiones que de pronto nos han lastimado, para de ahí sacar ese combustible para ir hacia adelante, ¿no? Y como para que ir cambiando esta mentalidad de no puedo a realmente sí puedo, solamente tenía que aventarme y hacerlo. Es complejo, por supuesto que es complejo porque creo que hay muchas personas que de verdad les aterra muchísimo el poder, digamos, dar esos pasos, ¿no? Como que aventarse a dar ese salto. Pero pues al final del día es necesario, ¿no? Es parte de lo que uno pues tiene que hacer si es que quieres pues también ir y tener ese brillo. Y creo que al final del día todos lo queremos, ¿no? Y fíjate que algo que me parecía muy curioso que es de lo que compartiste, ¿no? Muchas personas dicen esto como de, no, pues es que solamente, no sé, los grandes comunicadores, los famosos, los influencers son los que pueden comunicar y saber. Me acuerdo mucho cuando daba el entrenamiento, muchas personas me decían, ay, es que para ti es bien fácil porque has tomado un buen de clases, has hecho muchas cosas, estudiaste eso, casi tienes la vida perfecta, ¿qué te puede preocupar a ti? O sea, ¿qué te puede preocupar a ti? Y me acuerdo que después de eso decidí empezar a compartirle a las personas mi experiencia personal, o sea, como lo que a mí
en la vida o esa vulnerabilidad, ¿no? Claro. Fue ahí cuando les dije, miren, me acuerdo que les dije una vez, voy a salir del closet con ustedes en el ámbito de la comunicación, ¿no? Y ya les dije, sí, yo doy clases de voz y de canto y de muchas cosas, pero para hablar en público y tal, pero yo tengo ansiedad y soy disléxica. Uh-huh. O sea, he tenido problemas para hablar y para comunicarme. Claro. Pero lo he trascendido y por eso ahora estoy aquí, ¿no? Hace poquito tiempo, ¿no? No sabía, ¿no? Pero digamos en estas crisis y demás de ansiedad y todo que tuve, pues llegué a este diagnóstico de autismo. Uh-huh. Entonces, soy una persona con autismo. Ahora les comparto eso, ¿no? Y de repente es como de, pero es que no se te nota. Pues no, porque he adquirido tantas habilidades a lo largo de la vida para poder lidiar con mis propias carencias y con lo que para mí ha sido muy complejo, que llega a un punto en el que te das cuenta que la vida es eso, es ir superando estas pruebitas, ir cada vez tal vez incomodándote de a poco más, hasta que llega un momento en el que ya no se te nota algo, ¿no? Claro. Porque pudiste atravesar ese caminito de fuego, ¿no? Con vidrios quemados y tal. Entonces, algo que yo les comparto a las personas es que no hay ninguna historia perfecta. O sea, todos somos historias llenos de vulnerabilidad, llenos de situaciones que han sido complejas, pero la diferencia está entre cómo tomas esas situaciones. Si eliges quedarte en la víctima y continuar contándote la historia desde la víctima, así es. O eliges darle la vuelta y decir, ok, sí sufrí, sí me hizo daño, esta cuestión sí me limita, pero no me va a imposibilitar de que yo pueda adquirir las habilidades necesarias para poder dar ese salto, para poder dar ese giro y continuar con mi vida y poder vivirla de una forma pues mucho más plena y feliz, ¿no? Entonces, por eso me encanta lo que haces, César, y yo también soy una gran fan tuya. Me gusta mucho escuchar lo que compartes en TikTok, por ejemplo. Ahora que me enteré que estás coacheando personas y me encanta porque siento que conecta mucho con las cosas que también hago y me hace mucho sentido que estemos aquí hoy platicando, ¿no? Que hayamos conectado también. Exactamente, ¿no? Sobre comunicación. Y se nos está acabando el tiempo del episodio, pero me gustaría que con todo esto que hemos compartido hoy, César, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando? Sé que tu público tal vez en este momento ha ido más hacia los jóvenes y eso también se me hace súper lindo porque, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba en maestría se enfocaba mucho el tema de primera infancia. Porque dicen, no, pues es que si atacamos el problema desde el origen va a ser más fácil que cuando sea adulto tal. Pero de repente hubimos algunas personas que dijimos, pero ¿qué pasa con el adulto que cuide ese niño? O sea, si el adulto está lastimado, por muchas habilidades socioemocionales que tú le enseñes a ese niño o a esa niña, va a adquirir lo mismo, o sea, como que va a heredar la misma programación mental. Entonces hay que también trabajar con el adulto que va a acompañar a él, pero ¿quién ve al adolescente? ¿Quién ve al que está en medio, no? ¿Quién ve al que ya fue niño y que va hacia ser adulto? Entonces me parece muy lindo, yo no lo había percibido desde ahí, yo me enfoco mucho más como en gente adulta, porque digo, bueno, ahí ya está el problema, entonces vamos a desconfigurarlo para sacarlo y hacer este cambio de mentalidad. Pero me encanta el propósito que tienes y la forma en que tú lo trabajas con los adolescentes, porque creo que sí, es un público que está siendo olvidado de alguna forma y finalmente son los próximos muy cercanos adultos que van a estar educando a esos niños y pues que creo que tienen la posibilidad completa de cambiar esta mentalidad, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, desde todo lo que tú sabes, César, ¿qué consejo te gustaría compartir con el público que nos está escuchando? Pues justamente es el hecho de uno, que el camino evolutivo es continuo, es constante mientras estemos vivos, ¿no? Nuestro punto de quiebre, venía escuchando, por ejemplo, a Odín Duperón, ¿no? Que decía, mi punto de quiebre fue nacer, ¿no? Y yo creo que el punto de quiebre de todos es nacer. Ajá. Y de ahí es un constante crecimiento, aprendizaje, placer, dolor, incertidumbre y demás, ¿no? Porque la vida en sí es incertidumbre, ¿no? También hay una frase que me gusta mucho de no hay crecimiento en la certidumbre, ¿no? O sea, en la certidumbre no hay crecimiento.
La vida es incertidumbre, todo el tiempo y constantemente. Todo el tiempo. Ajá. Entonces, el consejo que yo dejaría sería buscar, abrazar y fluir en esa incertidumbre. Dejar de sí reconocer nuestra sombra, pero también reconocer nuestra luz. Sí. Ajá. Y compartirla. Ser ese cerillo en la habitación, completamente oscura, que comparte esa luz. Ajá. En la edad que sea. Ajá. Porque sí puede ser, sí en la adolescencia, sí me interesa mucho el público adolescente, juvenil, porque es la materia que yo manejo con ellos, que es comunicación. Pero igual en la superior lo veo mucho, ¿no? E incluso con adultos, ya estoy trabajando, por ejemplo, con las empresas que he trabajado, con empresarios, empresarios que tienen sus empresas ya crecidas, tienen este mismo tema, ajá, de no conocer, si quieres, tanto la técnica, pero también esa parte de mentalidad. Entonces, el consejo que yo dejaría es, sí, abraza tu sombra, pero también reconoce tu luz. Ajá. Sé ese cerillo en la habitación oscura. Y ese sería el consejo que yo les dejaría. Ay, César, qué bonito. Me encanta porque también pienso, yo misma creo que lo he manejado así. Nos enfocamos muchísimo en la sombra, en trabajar con tu sombra, en darle luz a tu sombra. Uh-huh. Pero también es importante ver la luz. Claro. O sea, creo que de hecho no es más importante, pero es igual de valioso voltear a ver tu luz, porque si no le das luz a tu luz, no puedes iluminar la sombra. Entonces me parece muy bonito que lo manejes de esa forma, César, y estoy segura que vas a seguir inspirando a muchos jóvenes y a muchas personas en este camino para comunicarse y para ser. Creo que me queda claro que tu objetivo también, como el mío, es que yo les digo siempre, ¿no? El entrenamiento del vocal training es solamente un pretexto. O sea, el que yo te diga que vas a aprender a hablar en público es solamente un pretexto para apoyarte en tu camino de sanación y de plenitud y de que seas feliz y de que seas tú. Y me encantó esta frase, ¿no? De que antes de hacer, antes de parecer, hay que ser. Entonces tú vas directo a vamos a hacer, ¿no? Vamos a darle luz a tu luz y sé, simplemente sé. La técnica va a adornar eso que tú eres. Así es. Por supuesto que va a elevar ese discurso que ya manejas, pero no va a haber nada que ilumine más una habitación que tu propio ser. Sí, porque finalmente la comunicación efectiva es conectar, ¿no? Y los humanos conectamos con otros humanos, las personas conectamos con personas. Entonces, entre primero trabajes esa persona, vas a lograr conectar con otra persona. Exacto. Y ya la técnica efectivamente va a adornar y va a incrementar ese carisma, pero el carisma se trabaja desde adentro, no se proyecta desde adentro. Entonces, primero hay que ser, después parecer, ya logras esa conexión y ya tu comunicación va a ser impecable, ¿no? Si trabajas y la técnica se da con la práctica. Nada sencillo, más. Sencillo, exacto. Ay, César, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Me ha encantado esta charla. Yo también, encantadísimo de estar acá contigo, Sofía. Ay, gracias, César. Ya tenía tiempo que no nos veíamos. Sí, ya tenía tiempo. Y aquí voy a dejar tus redes sociales, tanto Instagram, TikTok, Facebook, para que puedan las personas contactarte. Pero me gustaría que brevemente nos platiques si ahorita tienes en puerta algún taller, algún programa o qué. Voy a lanzar un programa precisamente para hablar en público. Comunica, Conecta e Impacta. Es el programa que he estado trabajando ahorita con los alumnos, con los estudiantes. Llevo afinándolo ya bastante años. Y ahorita lo voy a lanzar para un grupo pequeño. Estoy esperando un grupo de 5 a 10 personas para poder precisamente trabajar a profundidad, ¿no? Más que la técnica, busco también que aprendan a conectar. Esencialmente, ¿no? Uno a uno, más orgánicamente, más naturalmente, ¿no? Para precisamente igualar las circunstancias, ¿no? Claro. Dejes de ser el que murmura la respuesta correcta en el salón y pases a ser el que la comunica efectivamente. Exactamente. Y ahí en redes sociales ahí voy a estar subiendo el contenido y ya los links y todo para inscribirse al programa. Excelente, César. Pues muchísimas gracias por compartir, por haber estado en este episodio. De verdad lo agradezco mucho y lo valoro mucho. Me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces y ahora poder haberlo podido
conocer más a profundidad y conocer realmente cuál es la esencia de tu trabajo, pues está increíble. Entonces, súper recomendado el trabajo de César. Si quieren aprender a hablar en público, vayan con él, experimenten algo diferente. Y pues bueno, como les digo, aquí les dejo las redes sociales para que puedan también ver todo el contenido que sube, que está buenísimo. Y recuerda que a mí también me puedes seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, no sé qué más, pero bueno, aquí se las dejo por Spotify también, sí, para que puedan. Con el programa de bienestar de Sofi, ¿sí? Sí, recomendadísima, Sofi. En todos sus programas. En todos sus programas. Gran amiga y gran maestra. Muchas gracias por invitarme, Sofi. Un honor estar aquí contigo, volvernos a ver. Y pues aquí estamos. Al pendiente. Recomendadísima, Sofi, síganla. Gracias, César. Y pues también recuerden compartir este contenido si algo resonó contigo, si piensas que a alguien le puede funcionar, mándale este episodio ya mismo para que también conozcan a nuestro gran invitado y todo lo que hablamos hoy sobre comunicación, que vayan a ver también los episodios anteriores, que todo va muy alineado a esta parte de trabajar en ti, de que aprendas a ser tú, de que puedas desarrollar y potenciar más tus habilidades y muchas cosas más. Muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Despierta Podcast y pues nos escuchamos en la próxima ocasión. Mil gracias, César, por estar. Gracias, Sofi. Bye.